What's up? Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Hacía bastante que no volví a la plataforma, pero bueno, acá estoy. En el día de hoy quería traerte un nuevo video, una nueva sección, digamos, que es respondiendo a preguntas de suscriptores. A lo largo de los videos, algunos de ustedes me fueron dejando alguna que otra inquietud, de la cual respondí porque suelo contestar todos sin que se me pase ninguno, pero quería traerlos al presente, así que bueno, parte de este video va desde ahí. También viene en conjunto con el video anterior sobre el proyecto 2025, en el cual, bueno, planteé este formato o esta iniciativa de mi parte para ustedes. Así que, sin otro motivo, vamos con el video. Bueno, ya estoy acá en mi computadora, la tengo enfrente como machete, porque obviamente no me acuerdo las preguntas así a rajatabla, así que ténganme paciencia. Vamos con la primera. Ana dice: necesito que hables sobre exámenes orales porque siempre apruebo con lo justo y estudio un montón. Me pongo muy nerviosa. Bueno, primero que nada, decirte que para mí la mejor forma de prepararte para un examen oral es ensayar como si vos vayas a dar clase de esa materia. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que sos la docente y tenés que exponer el contenido hacia personas que son alumnos. Previamente, el trabajo que implica eso es ordenar el contenido, seleccionar aquello que es más relevante, guionarlo o darle un norte y a raíz de eso estudiarlo y explicarlo de la forma más simple posible. Es importante tener presentes ciertas terminologías. Cada área, cada carrera tiene sus propios términos especiales que uno debe mantener a rajatabla, pero aún así, más allá de profundizar el contenido como tal, que básicamente es agobio, creo que lo que también es importante es practicarlo o practicar la forma en que lo vas a expresar. Creo yo que una forma es eso, ensayarlo como si fuera la docente. Algo que puede servir mucho es con un amigo, un familiar, tu pareja o un compañero de clase incluso, que te pueda escuchar y dar un feedback al respecto también te puede servir. Y también creo que esta forma de encarar la situación te va a permitir mucho practicar lo que es la exposición o la comunicación. Esto de, por ejemplo, las expresiones que utilizas, las pausas, cómo haces énfasis en ciertos temas, en no irte de las ramas, en tomarte tu tiempo para contestar, aquellas habilidades que básicamente lo vamos perfeccionando a lo largo de básicamente de exponerse. Y bueno, sí también acierto en esto de que los nervios es algo que siempre vas a tener, pero sí se puede atenuar. Y una forma de atenuarlo es esto: practicar y exponerse tanto en contenido como hacia otra persona, ¿sí? Así que creo que es una muy buena herramienta para que tengas en cuenta. Y bueno, si decidís utilizarla, después escribime y me decís cómo te funcionó. Bien, Lean dice: ¿siempre pareces tan apático o ya sos así? Está buena la idea del video. Bueno, muchas gracias, Lean. Y sí, la verdad que sí. A veces parezco más apático, pero te puedo asegurar que no lo soy. Sí, me puede pasar de que pueda estar cansado o pueda tener mil quilombos en la cabeza, o quizás el entorno me da como timidez o incomodidad, entonces me suelo inhibir. Es una cuestión que he trabajado mucho con la psicóloga y me he dado cuenta que estas situaciones son el detonante de mi falta de expresión muchas veces a la hora de comunicar algo. De hecho, si un día ves mis clases o vas a mi aula, verás que soy una persona totalmente diferente, muy expresiva. Intento mucho gesticular, intento mucho participar, converso mucho con mis estudiantes y a veces simplemente surge así. Pero sí creo importante, o por lo menos aprendí de eso, de que ir preparado para una ocasión especial es importante. ¿Qué quiere decir esto? Yo cuando vuelvo de mi trabajo intento descansar si sé que al día, a las pocas horas tengo que hacer una exposición o someterme a la interacción con alguien. Más que nada para intentar dar como un corte a ese cansancio mental e ir con todas las pilas posibles. Entonces intento ir cómodo, intento ir descansado para evitar caer en esta sensación de apatía de mis expresiones. Así que sí, a veces soy apático, pero te puedo asegurar que no lo soy. Serena Bordón dice: ¿podés hacer un video contándonos tus técnicas de estudios? Me encantan tus videos, un genio total. Sigue así. Bueno, muchas gracias, Ere. Mi técnica de estudio.
A ver, no tengo tanta ciencia, pero obviamente que todo va a depender de la materia que quiero preparar, ¿sí? Claramente sé que hay materias que son meramente teóricas y otras materias que son mixtas, es decir, orales y teóricas. Prácticas y teóricas, mejor dicho. Creo que la mejor forma o técnica de estudio que te puedo recomendar, y que ya la has escuchado varias veces, es la de hacer tu resumen, porque implica que vos tengas un encuentro real con el contenido, selecciones aquello que es más importante, lo organices y lo planifiques y obviamente lo guíes de acuerdo a la situación que tengas que someterte. Me ha servido mucho esto, como decía en el punto anterior, el de practicar como si yo fuese el docente. Más allá de que soy docente, pero bueno, en mi época de estudiante intentaba hacerlo también. Porque me servía para intentar estructurar y dar más relevancia a ciertos términos, en empezar a utilizar un vocabulario más técnico, más específico y obviamente a practicar un poco más esto de estas habilidades comunicativas que por ahí a veces se me dificultan. Pero nada, creo que eso me ha servido mucho y bueno, espero que también te pueda servir a vos. Génesis Martínez dice: hola, soy estudiante de nutrición. Justo el lunes, después de un final que me fue mal, tuve una crisis. La facultad y yo no nos llevamos o no nos entendemos. Cuesta un montón las clases y después de ponerme a estudiar me va relativamente bien, apruebo casi todo. Necesito tips con el estudio. Tengo compañeros, pero no suelo estudiar con ellos. No podemos coordinar. Sola me cuesta muchísimo y siempre termino las corridas con el tiempo y los temas. Después termino yendo a rendir súper insegura. Ando buscando soluciones de aprendizaje y de concentración. Tanto fue así que dejé de las redes sociales por un año y empecé a incorporar la lectura. Y con el tema de la cantidad de materias, la verdad que me está pasando. No sé qué hacer con el cuatrimestre que viene, porque cuando estoy sola pienso en no llenarme de la mochila, pero luego llego a la facultad y ya. Hablo con mis compañeros, cambio de opinión y estoy en un samba. Muy buen video, me encantó leer los comentarios y sentir que no soy la única. Bueno, Génesis, me alegro un montón también. Primero que nada, quiero decirte que es normal sentirte que no sabes cuando vas a rendir. Pasa y pasará siempre. Siempre que uno se somete a una evaluación, pasa esto de que uno tiene esa inseguridad si realmente sabe lo suficiente para poder aplicar. Sí te puedo decir que los nervios es algo que se puede trabajar, pero nunca quitar. La forma de trabajarlo es esto: anticiparte lo mejor posible a esa situación de estrés. Creo que algo que te puede ayudar mucho es, si vos estás segura sobre el contenido, es decir, que te involucraste mucho, pero luego al momento de tener que enfrentarte a un oral, por ejemplo, te perdés o te vas por las nubes o empezás a tener una voz temblorosa. Algo que te puede servir mucho es, como dije antes, practicarlo. Es que sí, es tan simple pero muy difícil de hacer, de motivar a que lo hagan. Vas a empezar a detectar estas cuestiones que te están trabando. Si vos no sabes bien qué puede ser aquello que te trabe, creo que lo bueno sería grabarte o verte en un espejo. Te recomiendo mucho que te grabes y luego analizarte cómo te expresás, cómo te trabas, si te vas por la nube, si te cuesta mucho explicar un tema, si al explicar un tema se te hace muy extenso. Todo eso puede ser trabajable y también te va a dar una cierta seguridad a la hora de tener que enfrentarte. Claramente que estrategias para aprender y concentrarse, no hay soluciones mágicas como tal, pero el hecho, por ejemplo, de que hayas eliminado las redes sociales, si no mal no me recuerdo, sí, el hecho de que hayas renunciado a eso, o por lo menos durante ese estudio, quiere decir que entendiste bien lo que tenías que hacer. Los distractores hay un montón siempre. Incluso a veces un distractor es una obligación que uno no puede lamentablemente dejar de lado. Todo lo que puedas controlar de tu entorno para generar un ambiente más fructífero para tu aprendizaje, bienvenido sea. Celular lejos, aire acondicionado, ponételo, llévate una jarra con agua. Y en caso de si sí o sí tenés que estudiar en tu casa, habla con tu familia si podés pedir un tiempo de silencio en donde vos puedas estudiar o irte a un lugar de tu casa para poder practicar. Y en el caso de que puedas salí. Anda a una biblioteca, anda a una plaza con una amiga y estudia ahí. Pero vas a tener que empezar a practicar también el hecho de concentrarte con distractores, ¿sí? Empezar a poco y andar subiendo el nivel de complejidad. Te puedo asegurar, yo me he acostumbrado mucho a estudiar con ruido. O sea, puedo estudiar con silencio y con ruido. Más que nada porque si no me queda de otra, lo asumo e intento enfocarme más aún con el contenido. Entonces, te propongo eso, simplemente para que lo pongas en práctica.
José Denis propone: ¿podrías hablar sobre cómo fueron tus primeros años de facultad y si te costó adaptarte? A mí y a muchos amigos se nos hizo difícil el primer año, sobre todo por la diferencia entre la secundaria y la universidad. Saludos. Un saludo para vos también, José. Bueno, yo creo que la mayor dificultad estuvo en cuanto a mi preparación sobre el tema. Yo era mucho de estudiar el día anterior al examen, entonces estudiaba y rendía el examen ahí en la escuela. Y obviamente que en la facultad no es así, es un proceso continuo que debes ir labrando a lo largo de ese cuatrimestre para atender un examen parcial y luego uno final. Creo que en ese sentido salió la segunda dificultad, que era el compromiso con el tema del estudio. Claramente que a nivel universitario se puede aprovechar mucho mejor el contenido cuando ya previamente tuviste un primer encuentro. Por eso es que insisto tanto esto de leer antes de ir a clases, para aprovechar muchísimo mejor al docente, a la facultad y obviamente a la clase en sí. Algo también que se me hizo medio difícil fue el cambio de entorno. Yo soy una persona que le cuestan los cambios y bueno, me vuelvo un poquito más tímido, introvertido. No sé si, por ejemplo, viste mi primer video que tengo en el canal, que es básicamente uno que subí, que se llama Esta es mi historia, que básicamente lo hice para el curso de iniciación de docencia universitaria de mi facultad, cuando era auxiliar de segunda. Y ahí contaba más o menos de que al principio yo era una persona muy introvertida, que le costaba mucho expresarse o emitir palabras. Y bueno, hubo en un momento de mi carrera que decidí cambiar eso y poco a poco me fui animando a más y trabajar ese entorno y a conocer a las personas que hoy en día son mis amigos y colegas también. Así que en ese sentido creo que fue un duelo, pero bueno, en ese sentido un duelo para bien, ¿sí? Me ha ayudado mucho a crecer como persona, como profesional también, y sin dudas ha aportado mucho en mi vida también. Pero bueno, simplemente eso. Martínez Capola dice: hola profe, una buena idea sería una especie de guía para elegir un tema para la tesis y cómo estructurarla. Algo que creo que sumaría mucho a los videos es mejorar el audio. No sé si será el micrófono en sí o quizás de la habitación que lo hace sonar raro. Más allá de eso, se escucha y entiende perfectamente. Bueno, Martín, en base a esto me das pie para lo siguiente, a un llamado de auxilio básicamente. Eso es una persona que sabe del tema, si sabe de edición de videos en cuanto a audios, necesitaría tu ayuda. Te voy a dejar un mail por acá para que me escribas y me propongas: che, mira Guille, creo que deberías probar con esto, intentá utilizar estos parámetros. Yo para editar utilizo Adobe Premiere y bueno, como no estoy metido en el tema, no sé bien cómo hacerlo, digamos, no le voy a mentir. Me he mirado tutoriales y todo, pero aún así no consigo ese estado óptimo que quisiera. Suficiente que pude lograr que se escuchara en los dos lados. Básicamente eso. Y en cuanto al tema de la tesis, bueno, es una tesis muy personal, ¿sí? Y la elección también. No obstante, creo que hay algo transversal a todas las carreras que podrían servir. Primero que nada, te diría que sea un tema de tu interés. ¿Por qué? Pensá que es algo que le vas a dedicar muchísimo tiempo, muchísima cabeza, muchísimas horas y muchísimos reniegos, si quieres decir así, pero al fin y al cabo es algo que vas a apreciar después. Es algo tuyo, algo propio, es un trabajo que va de ser de tu autoría, es un trabajo que, al menos para mí, tendrías que sentir orgulloso de hacerlo. Así que en ese sentido, la recomendación sería eso, que sea de tu interés, a fin de cabo para mantener una motivación alta y no te sea un martirio tener que hacerlo después. Segundo, creo que debe ser relevante y estar actualizado. Pensá que hay mucho conocimiento en el día de hoy y nosotros tenemos que aportar a algo más a eso. Entonces, creo que una buena forma de encararlo sería reflexionar el cómo puede impactar tu trabajo, ya sea en la sociedad, en el conocimiento ya dado, en tu facultad, etc. Podría ser esto un buen norte para la selección del tema. Y por último, tener presente la disponibilidad de información y de fuentes. Es importante y útil que haya una investigación previa a eso, al fin y al cabo, para definir un poco con qué elementos ya establecidos contás para elaborar tu tesis. Porque bueno, hay temas obviamente que son más actuales, como por ejemplo inteligencia artificial, entre otras cosas, que más o menos vas a ir definiendo
el tipo de trabajo que vas a querer elegir. Así que sé inteligente en ese sentido y selecciona bien el tema a elegir. Obviamente que más allá de que sea un tema nuevo, es importante que haya una teoría que respalde para hacer un marco teórico y fundamente todo eso que vos vas a querer trabajar. Luego, en cuanto a estructuración, esto es algo que me gustaría trabajarlo más adelante, no te voy a mentir. Tengo pensado un video específicamente en esto. Es sobre la redacción de trabajos académicos, que si bien son diferentes, comparten ciertas similitudes en cuanto a estructura. Pero bueno, mi primer consejo sería, en el Word o en el procesador de texto que utilices, establecer los parámetros que tu facultad exige, ¿sí? Esto de los márgenes, del interlineado, el tipo de letra, el tamaño, etcétera, etcétera. El segundo consejo para estructurar es utilizar los encabezados que te dan la plataforma. Word, por ejemplo, tiene distintos niveles para jerarquizar los títulos, y eso te va a hacer de relevancia, o hay que saber usarlos, más que nada para el día de mañana generar algo tan importante como es el índice. En vez de vos tener que estar escribiendo paso a paso, eso es algo que se puede generar automáticamente con los encabezados, ¿sí? Tutoriales un montón, pero bueno, el día de mañana vas a encontrar uno más mío. Y por último, el tema de las citas bibliográficas. Hay un programa que se llama Zotero que sirve para hacer estas referencias bibliográficas. Es para mí la mejor, ya que te facilita muchísimo la tarea de su estructura, digamos. Básicamente te permite colocar la cita donde vos querés, y abajo de todo, cuando pones la referencia bibliográfica, te la estructura de acuerdo al formato que te exigen. Puede ser en Vancouver, con las reglas APAS, etcétera, etcétera. Tiene un gran catálogo, así que te la recomiendo. También tutoriales hay un montón, pero bueno, te puede servir. Y como último paso, creo que algo muy importante es dedicarle tiempo a la estética de tu trabajo. Es decir, un trabajo es muy bien recibido cuando es agradable a la vista y a la lectura. Entonces, la forma de redactar es importante, que sean párrafos no muy extensos y lo más homogéneos posible. Qué sé yo, algo que me ayuda mucho también, Word tiene una opción, por ejemplo, de lectura en voz alta. Entonces te permite un poco escuchar aquello que escribiste, y quizás así también puedas corregir algo que quizás escribiéndolo sonaba distinto a como se oye, ¿entendés? Entonces realmente creo que va a ser un buen video ese, pero bueno, lo voy a hacer más adelante, así que estate atento. Nicolás dice: hola. Con respecto al punto 2, yo empecé a laburar hace poco y me da miedo no poder compaginarlo con la facu. El tema de debate más puntual sería: si uno tiene la opción de elegir, ¿conviene laburar a la vez que estudias? ¿Es enriquecedor? Seguro que sí, pero ¿qué tanto? ¿Vale la pena? ¿O es mejor esperar a recibirse, así no se te alarga mucho la carrera? Y una vez que se está trabajando, ya sea por decisión u obligación, ¿cómo hacemos para no morir en el intento ni sufrir excesivamente? Obviamente depende de cada puntualidad, pero me parece interesante la temática, y es algo que pienso constantemente ya que lo estoy empezando a transitar. Este mi primer semestre será mi primera vez con las dos cosas en simultáneo. Veremos. Un abrazo, profe. Estaremos apoyando este 2025. Que tengas un lindo año. También para vos, Nico. Bueno, si conviene trabajar y estudiar, o solo trabajar o solo estudiar, eso ya es una decisión muy personal, ¿sí? Porque creo que depende mucho de tu contexto y tu situación, ya sea económica, familiar o etcétera. Obviamente que es enriquecedor, pero a la vez también exige un tipo de compromiso diferente con la facultad, porque va a ser una obligación más que tengas que asumir. Hace poco me encontré con un trabajo muy interesante que se llamaba sobre la ley de Sherkew-Donson. Estos autores planteaban una relación de curva invertida entre el nivel de excitación, es decir, estrés o actividad, con el rendimiento de una tarea. Establecían que el rendimiento aumenta a medida que aumentaba la exigencia, pero hasta un cierto punto, donde empezaba a declinar. Decían que un nivel óptimo, creo que también llamado zona de aprendizaje, condicionaba a un estado de máximo rendimiento y de aprendizaje. Ahora bien, por un lado, si hay una ausencia de desafíos, podría llevar a un estado de complacencia y a una baja motivación, debido a que obviamente aparece el aburrimiento y la pereza básicamente. Pero si había un estrés excesivo, podía llevar a un estado de ansiedad, y debido obviamente a este sobreestrés que afecta a la concentración y al desempeño.
Esto obviamente acompañado de estados de bloqueo mentales o de desmotivación. Así que para responder la pregunta de cómo no morir en el intento, bueno, intentar siempre mantenerte en este estado óptimo. Toda obligación y responsabilidad que tengas, llámese facultad, familia o finanzas, va a generarte un estrés y va a generarte una necesidad y te va a motivar a movilizar a hacer algo. Obviamente que hay que mantener un nivel lo más óptimo o sano posible para no caer en este bloqueo o en esta complacencia. David Gustavo Sánchez Cabral propone: hola Guille, espero que estés bien. Te dejo algunos temas que quizás te puedan interesar. Bueno, acá creo que estaría bueno, voy a ir respondiéndole punto a punto porque hay algunas cositas que me gustaría hablarlo después y hay cosas que sí me gustaría hablarlo hoy. Por un lado, política en la universidad. Bueno, creo que en este apartado se puede hablar de dos cosas. Una es política universitaria y otra es partidismo universitario. La política es relevante y de suma importancia. Centrándome más en el tema de la universidad, a través de la política es donde se asignan los recursos, donde las facultades tienen la autonomía, por ejemplo en el artículo 19 de la ley 24.521, donde se establecen o se intentan direccionar las condiciones tanto de los estudiantes como de los docentes, del personal. Es decir, que la política está muy involucrada y es necesaria para la toma de decisiones para mejorar la calidad educativa y de la vida universitaria. Ahora, por otro lado, está el partidismo en la universidad. Y esto es que en lo personal no lo comparto, para nada. Por un lado, si bien la política es inevitable, el problema creo que aparece cuando en espacios académicos se vuelven como extensiones de partidos políticos. Esto podría generar o problematizar o condicionar incluso a la politización de decisiones académicas, a una especie de clientelismo, a la falta de pluralidad ideológica y básicamente es la pérdida de la libertad. No está mal que cada persona defienda una cierta ideología política, pero aún así no por eso tiene que influir en las decisiones para la calidad de enseñanza y la vida universitaria, sino que estas, ya que tienen la autonomía como tal, necesitan dirigirse a lo más esencial, incluso si ello no condice con su ideología o partido que defienden. Entonces, creo que siempre las autoridades competentes para tomar estas decisiones deberían tener un rol más ajeno en ese sentido en las tomas de decisiones. A veces pasará, a veces no quisiera involucrarme tanto en ese sentido, pero bueno, ese es mi punto de vista. Creo que la política es necesaria en la universidad y creo que el partidismo es algo que debe dejarse de lado. ¿Qué más? Universidad y trabajo. Desde varios puntos de vista, lograr un equilibrio entre ambos y llevar una vida sana. ¿Cómo la facu me puede llevar consigo un laburo mejor o más fácilmente que, por ejemplo, LinkedIn? ¿Cuál de los dos priorizar según mis objetivos? Y depende de tus objetivos. No hay garantías de nada. Es decir, vos te recibís y lo que tenés que hacer es ir a trabajar. O sea, simplemente eso. A veces la facultad puede facilitarte, o los colegios que te matriculan, ciertos espacios de trabajo, pero vas a ser vos que deba ir a la búsqueda de eso. A lo mejor al principio tengas que estar moviéndote para todos lados y quizás sea desgastante, pero la idea es que termines ya con una cierta movilidad o frecuencia o ámbito donde puedas desempeñarte un poco más eficientemente y trabajar lo suficientemente para también disfrutar de la vida. No sé el nombre específico, Pero sé que a mitad de carrera suele aparecer una crisis grande de no sé si estoy muy seguro de esto, me falta un montón para terminar y ya le dediqué mucho tiempo como para rendirme ahora. entiendo esa sensación. Incluso te podés cuestionar si no cambiarte de carrera. Creo que va a parecer reiterado lo que voy a decir, pero va a depender de tu contexto. Yo lo que haría en este sentido es, si estoy pronto a terminar, intentaría justamente finalizar la carrera, probarla, darle una oportunidad, experimentar, porque quizás encuentre ese gusto desde la parte activa de la profesión. Y si veo que no es el lugar idóneo para mí, entonces buscaría aprender un nuevo oficio, buscaría reinventar la carrera o incluso buscaría hacer otra. Pero eso depende mucho de vos, de tu contexto, de tu situación personal, familiar, económica, etcétera, etcétera. Entonces en ese sentido es importante también, o sea, no quiero tomar una decisión por vos, pero acá lo más importante es aprender a tomar decisiones y sobre todo hacerte cargo de esas decisiones, porque
te va a ayudar mucho, independientemente si fue una buena o mala elección, afinar en ese sentido y reflexionar y decidir aquello que realmente querés hacer. Aparte pensá, es una profesión que vas a ejercer durante mucho tiempo para luego jubilarte, entonces verás vos si realmente es por ahí o quizás tenés que hacer un camino nuevo, que tampoco estaría mal. Cuarto punto dice, me recibí y ahora qué. Y ahora a laburar, no queda otra. Aprender a tomar nota, resumir, preguntar. Bueno, esto también voy a dedicarle un video en especial más adelante, pero mi mayor consejo para que aprendas a tomar notas, apuntes, resumir, incluso a hacer preguntas es, creo que la forma más fácil de aprender a tomar notas o apuntes es resumir, empezar a hacer tu resumen, que te va a favorecer mucho en el ámbito de la escritura y en la selección del contenido y en la forma de expresarlo. Y la otra, la de leerlo previamente de la clase a fin de ir a ese encuentro para hacer preguntas, para hacer aclaraciones, para darle el cierre a todo ese contenido que leíste antes. Y la última parte de esta enorme pregunta dice, aprender a adaptarse al profesor que te tocó por más que sea un forro. ¿Qué lo parió? Es una situación muy difícil y habrá que ver si el docente es exigente y justo o si simplemente es un imbécil. No es fácil y creo que también a veces no hay que tomárselo personal, pero hay muchas situaciones que puede suceder que un docente se comporte de una forma errática. Tengan en cuenta que no dejamos de ser seres humanos, que estamos sometidos a ciertas cargas emocionales, incluso personales, pero aún así, como docente no debería de por qué influir en nuestro aula, digamos. No obstante, si solo el docente es exigente, creo que está bueno intentar entender qué aspecto le interesa que vos adquieras o qué cosa él pretende que ustedes hagan para poder intentar dialogar incluso con él. Y bueno, simplemente eso. Si el docente en sí simplemente es un imbécil, lo mejor que te puedo decir es, hablando las cosas se solucionan y en caso que no se pueda solucionar con esa persona, está el centro de estudiantes o alumnado, no sé qué tendrán ustedes, que quizás puedan darte una solución. En la universidad, por más que haya roles que cumplir, docente y estudiante, que no significa que vos te tengas que someter a algún tipo de escarmiento o a un tipo de mala situación solamente porque la otra persona es un docente. Nadie más que otro y el respeto creo que es algo básico para cualquier tipo de relación. Entonces, si el profesor es un maltratador, un discriminador o simplemente abusa de esa autoridad, tenés que entender que esa persona entonces no debería estar en ese lugar, ni mucho menos llamarse docente y hablar con alumnado, hablar con el centro de estudiantes, ¿sí? Y bueno, hasta acá el video de hoy. Sé que estuve ausente durante un tiempo, no les voy a mentir, necesitaba tomarme este descanso. Ya empezaba a sentir que era una obligación tener que cumplir un video cada 2 semanas y realmente esto me gusta y no lo quería tomar de esa forma. Entonces dije, bueno, le doy un tiempo, una pausa y grabo cuando realmente tenga o sienta ganas de hacerlo. Y obviamente también quiero que el contenido que les traiga sea significativo. Entonces haré videos lo más seguido posible. Quiero y seguir disfrutando justamente de esto con ustedes también. Así que nada, si te copo la idea del video, te agradezco esa me gustada y esa suscribida al canal. Y también quisiera invitarte a que me escribas en los comentarios qué te pareció estas preguntas, qué respuesta me darías al respecto. Incluso también si te animas a participar escribiéndome tus preguntas para una próxima entrega. ¿Por qué no? Espero que haya arrancado bien tu ciclo lectivo. Te mando un saludo y claramente nos vamos a ver en un próximo encuentro.